¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Ya lo presentamos Andrés Berazategui cuando hizo su exposición. Ahora los voy a dejar con él, que va a dar respuesta a todas las preguntas que le enviaron. Así que te agradecemos muchísimo, Andrés, esta nueva oportunidad de escucharte y bueno, tenés la palabra. Bueno, gracias. Gracias otra vez por invitarme a exponer estos temas que hoy son creo yo, de mucha necesidad de conocerlos. Eh, Agradezco que me hayan dado una nueva posibilidad para, tal vez, para pulir algunos puntos con motivo de una serie de preguntas que han hecho muy interesantes, por otra parte, que han hecho algunos compañeros que han visto la anterior exposición. No voy a dar por la cuestión de privacidad, por si no quieren saber que se conozcan sus nombres, pero bueno, hay gente de Villa María, hay gente de Ciudad de Buenos Aires, gente de la provincia, gente de Junín de los Andes, gente de más de uno de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Posadas Misiones, de Misiones, hay el conurbano siempre presente, La Matanza, Merlo, así que bien tupido y bien geográficamente distribuido el origen de las preguntas, lo cual a uno lo pone muy contento, porque realmente ellos evidentemente han construido una herramienta a partir de esto con la academia muy federal, ¿no? Y en cierto sentido la exposición, o el final de la exposición que tuve el otro día, y que quiero retomar un poquitito las preguntas porque me da pie para este tema, es justamente este tema del rol que juega la emergencia de nuevas identidades a partir de medios y de relaciones intersubjetivas, como se suele decir, a partir de instrumentos técnicos como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad yo tenía, o qué posibilidad todos nosotros teníamos de tener una forma de expresión, comunicación, información, y ahí es donde viene lo que sigue, que va a ser la organización y la toma de decisiones colectivas a partir de la difusión técnica. Que esto no importa tanto, aún siendo muy importante, como desarrollo técnico decisional, como la generación de relaciones, de símbolos, de experiencias y de comunicaciones que van tejiendo una serie de relaciones que terminan generando nuevas identidades y por ende nuevos actores. Eso es lo que de algún modo, esto lo utilizo como expresión y para encuadrar un poco gran parte de las problemáticas que encaran varias de las preguntas que me hicieron, y de algún modo esto sirve como introducción. En primer lugar, quería empezar con una pregunta más puntual, más específica, que hace un compañero acerca de cuál sería el rol de las ONG en, como correa de transmisión de intereses no nacionales y globales hacia el interior de los estados. Bueno, yo creo que son muy importantes, pero las ONG siguen siendo como son organizaciones no gubernamentales. Lo que se resalta de las ONG es que son organizaciones no gubernamentales, es que siguen teniendo, no obstante, una lógica nacional. Las ONG operan siendo internacionales, dan por supuesta justamente la existencia de naciones, y por ende la lógica que tienen es que en cada país existe la filialidad de una ONG, muchas veces financiadas por agentes de las primeras potencias, sea por fundaciones, por lobby, fundaciones supuestamente filantrópicas. Es decir, las ONG operan como proyección de las potencias, de las principales potencias, por sobre las áreas donde quieran tener influencia. Por ejemplo, esto que voy a decir no es un invento mío, esto es ejemplo clásico. Un país financia a una ONG ecologista, cuyo nombre vamos a decir que es X, no quiere la construcción de esto. Aclaro que es un ejemplo sacado de la realidad, ¿eh? No voy a hacer nombre, pero esto es un ejemplo que sacado de la realidad y que se comprobó que era así. Una cierta ONG que representa en realidad los intereses de un Estado que filantrópicamente la financia, empieza a hacer problemas contra una cierta empresa extractivista porque está una de sus propias empresas de capital estatal compitiendo por la licencia para la explotación minera en la Patagonia Argentina. Entonces aparece una cierta ONG con bandera diciendo que se vaya fulanito, pero en realidad ese que se vaya fulanito es en realidad que venga menganito, que es otra empresa que estaba compitiendo con la otra. Esa es una de las maneras más prácticas inmediatas, concretas, en un negocio. Pero digamos que las ONG, respondiendo a este compañero de Villa María,
efectivamente operan. Digo las grandes ONG de financiación internacional, no estamos hablando de las ONG locales que nacen como expresión de intereses comunes locales, muchas veces defendibles, por supuesto. Otra pregunta se articula, en realidad, un compañero hace una muy interesante pregunta acerca de la narrativa que el postmarxismo encarnado en Toni Negri, que es un ideólogo marxista que de algún modo se anticipa a los temas que yo estoy tratando, pero claro, no deja de ser un ideólogo. Es decir, toma algo de la realidad que efectivamente existe, hace abstracción del punto que le interesa resaltar, lo despoja de todo el contorno histórico-cultural que contextualiza eso que él quiere defender para utilizar incentivadamente, o si se quiere, ideológica y políticamente, eso que él quiere cambiar. Concretamente, ¿qué hace el marxismo, por ejemplo? Abstrae al proletario de todos sus condicionantes como pueblo, sociológicos, históricos, etcétera, etcétera, y toma solamente un aspecto de la realidad, que es el material, para justificar el llamado a la acción a partir de las relaciones de producción. Es decir, el ideólogo cae en el pecado del ideologismo, en el sentido de descontextualizar un hecho para justificar a partir de un solo presupuesto la justificación de su acción política para el cambio. Es reduccionista la ideología. La ideología tradicionalmente es reduccionista. Ese es el problema que tiene Antonio Negri, por el cual me pregunta un compañero acerca de si trazando alguna relación, si es que existe alguna relación con lo que yo estoy hablando. Sí, en cierto sentido la hay. La diferencia es que yo no soy un ideólogo y trato de entender como especialista en relaciones internacionales los procesos políticos por donde pasan, más allá de reducir a tal o cual elemento la realidad. Lo que me interesa a mí analizar cuando yo hablé la otra vez, y lo relaciono con esta pregunta, es si esto se puede explicar por Toni Negri la emergencia de estas nuevas identidades. No. ¿Por qué? Porque Toni Negri, como dije, es un ideólogo. Yo lo que estoy hablando es de que efectivamente existe una serie de identidades, una serie de actores globales que tienen una identidad devenida de relaciones intersubjetivas a partir de la técnica y a partir del relacionarse constantemente por mediaciones técnicas, que puede eventualmente o en algún momento solapar las identidades que ellos tienen a las identidades de origen, digamos, que podemos definir como nacionales. Para hacerlo más concreto con un ejemplo, un chico que está todo el día, que tiene una identidad, un agregado identitario, porque está todo el día defendiendo su causa con respecto a la ecología, con respecto a una pertenencia, no sé, a una minoría sexual, o con respecto a la reivindicación del trabajo territorial a partir de movimientos que ya son también transnacionales, como de exclusión, etcétera, etcétera. ¿A quién le tiene lealtad? Si a estos movimientos que generó nuevos identitarios a partir de la técnica, o le va a tener identidad a su comunidad de origen, que podemos definir nación, y si realmente, y este es el problema, si no se corre el riesgo de que ante un eventual desgajamiento de partes de las identidades nacionales en pequeñas identidades, no se rompa la cohesión nacional que es necesaria para que un Estado y para que todas sus organizaciones intermedias puedan funcionar. Es decir, si dejamos de ser una comunidad de destino en la histórica, como se planteó siempre que era una nación, para en realidad ser participantes cada uno de su propia minoría identitaria, nuestro destino colectivo puede verse afectado porque ya no hay unidad nacional, que es el presupuesto para poder defender el interés nacional. Ustedes imagínense que cada vez que un gobierno tome una medida en un lado, una minoría se vea afectada y haga lobby en beneficio en sí mismo, desgajando su propio interés de identidad de minoría con respecto al interés nacional. Sería problemático. Ahora bien, ¿cuál es lo que también digo, contextualizando con este compañero? Es que gran parte de estas identidades, gran parte de estos reclamos, gran parte que muchas veces los jóvenes hacen suyo, parten de problemáticas reales en las cuales hay que dar una respuesta. Esto ocurre, por ejemplo, nosotros que venimos del peronismo, a veces decimos, ¿cómo puede ser ciertas organizaciones salen con banderas con tal o cual líder de izquierda, y siendo que por ahí los tipos que están ahí en esa organización social, o los padres de los muchachos que están ahí son peronistas? Bueno, porque el peronismo se dejó ganar la calle. Si a veces
el peronismo, y esto también vale para las organizaciones sindicales, vale para las agrupaciones políticas que se definan peronistas, si no dan una respuesta a un problema real, se corre el riesgo de que efectivamente otro tome la bandera. Y no puede el peronismo no dar una respuesta, por ejemplo, con el tema ecológico. Porque va a aparecer Greenpeace, para ponerlo con nombre y apellido. No puede el peronismo no dar una respuesta con el tema de la exclusión. Porque va a venir otro aprovechado para encauzar en el interés minoría de los excluidos, desgastándolo del destino nacional. Y así con muchas otras problemáticas. Se puede apelar también al tema de la mujer, que ha adquirido mucha relevancia en las agendas. Hoy en estos días se ha anunciado que va a haber un ministerio de la mujer. A mí me parece una respuesta totalmente desproporcionada. Todo un ministerio para el tema de la mujer. Pero el tema de la mujer se tiene que integrar igual a las agendas. ¿Por qué? Porque si no, repito, corremos el riesgo de que en aquellos lugares donde un gobierno, un Estado, no da respuestas, se corre el problema de que nuevos agentes ocupen el lugar, polarizando cada vez los reclamos sociales y rompiendo la unidad que fue el sustento de los Estados nacionales modernos. Los Estados nacionales se habían creado a partir de una común identidad donde todos éramos argentinos porque compartíamos los mismos símbolos, porque todos íbamos al mismo ejército, porque todos cantábamos el mismo himno, porque todos teníamos los mismos próceres, porque con la historia estandarizada por la Academia Nacional de Historia, porque todos teníamos el delantal blanco, fuéramos del origen que fuéramos, fuéramos inmigrantes o no, etcétera, etcétera. Eso, en la actualidad, donde emergen todos estos reclamos, y estos reclamos pueden generar agentes, se va a generar una multiplicidad que no reemplaza a la identidad nacional, pero solapa estas identidades a la identidad nacional, por lo cual un Estado que no sepa integrar respuestas a nuevas realidades y al mismo tiempo lograr la cohesión del interés de todos en aras de un destino común, corre el riesgo de desagregar sus partes y corre el riesgo de volverse ineficiente. Y se transforma en un círculo vicioso, de un Estado ineficiente que genera cada vez más reclamos sin responder, y esos reclamos sin responder cada vez más desagregan la autoridad del Estado y le disputan el monopolio de la decisión. Siguiendo con esto, un poco para responder más profundamente el eje que de algún modo también integra otras preguntas. Otro compañero me pregunta cómo hacemos para que no prevalezca la gobernanza mundial. La gobernanza es una palabra, un criterio que han inventado los politólogos norteamericanos, que es governance, y se habla actualmente de gobernanza global, no mundial, que es una manera de trasladar a la política internacional la lógica empresarial para la solución de los problemas que son de interés supuestamente global. ¿Qué significa gobernanza? Si tuviésemos que hacer dos columnas, donde de un lado ponemos gobierno y del otro lado ponemos gobernanza, gobierno da por supuesto una autoridad política centralizada, que gobierna, no administra, y donde tiene como objeto el bien común más allá de los medios que utilice. Por poner un ejemplo, actualmente estamos en una pandemia. Efectivamente el Estado está gastando, es decir, dinero que se utiliza para algo y no tiene contrapartida porque está gastando para solucionar problemas, y todo este gasto de dinero y toda esta inversión que a veces no se sabe si va a dar buenos frutos o no, ¿por qué se hace? Porque un Estado tiene como objeto, precisamente por el gobierno, la promoción del bien común. Aunque no sea económico ni productivo realizar un cierto gasto, se justifica por el fin, que es salvar vidas. El criterio de gobernanza proviene del lenguaje empresarial, donde en realidad, como el objeto es producir más y no el bien común de un conjunto de un colectivo de personas, lo que prevalece no es el concepto de gobierno, sino de gestión, y no prevalece como objeto el bien común, sino la eficiencia, porque lo que se quiere es maximizar beneficios, el objetivo final. Según el criterio de gobernanza, hacer todo el gasto que se está haciendo en salud, perder todo el dinero que se está perdiendo en salud y dar dinero a partir de las ayudas a las empresas o a los particulares, etc., es poco eficiente. Este criterio es el que utiliza, por ejemplo, hoy Suecia. Suecia no está se está guiando por un criterio de eficiencia. Es decir, ¿para qué vamos a parar la economía si eventualmente
esta enfermedad, esta pandemia va a seguir avanzando y la dilapidación de medios que se va a utilizar nos va a ser menos eficiente y no va a correr ese riesgo. Esas son dos lógicas distintas. La gobernanza global sería este criterio de gestión y eficiencia aplicado a la solución de los problemas internacionales. Por eso, respondiendo a este compañero, gobernanza global es exactamente todo lo contrario que nosotros necesitaríamos. Nosotros necesitamos gobiernos nacionales eficaces, primero, que atiendan al bien común y que solucionen por medio de la cooperación lo que tengan que solucionar con otros. No a partir de la gestión eficiente, sino de gobiernos que sean eficaces atendiendo al bien común, dando por sentado de que cada Estado tiene su propio interés nacional. Por eso, recomendaría dejar de lado, como pregunta aquí el compañero, el tema de gobernanza global. Otro me pregunta si la influencia, una muy importante pregunta, si la influencia de las redes impediría la constitución de la comunidad organizada. Todo lo contrario, en realidad es saber qué lógica siguen las redes. Si la lógica es transnacional, es decir, no atiende, no se inserta dentro de la realidad de la nación argentina, sino que atiende a un concepto como por ejemplo global, y está además financiada por actores externos, obviamente es malo, pero si las redes nacen desde los instrumentos técnicos que se aplican a la solución territorial, local, de producciones inmediatas que influencian en la vida concreta de las personas, de los argentinos, estamos hablando no de redes, sino de organizar a la comunidad, de la comunidad organizada. Otro me pregunta acerca de... Bueno, hay una pregunta que creo que excede, me pregunta cuál es el rol efectivo del Parlasur. Lo voy a relacionar con otro que me dicen si en realidad esto no se solucionaría, o una respuesta sería, por ejemplo, la integración con otros países. Yo creo que sí, porque justamente si estamos hablando de que gran parte de estos agentes se van a montar sobre problemas que son transfronterizos, es decir, que no responden al interés nacional y no se acotan, como por ejemplo la contaminación del medio ambiente que no se acota a un cierto estado, como por ejemplo el calentamiento global, otros sí, o a veces son por problemas compartidos. Yo creo que la integración como una manera de, atendiendo a las realidades geopolíticas, pero también a los mecanismos de consulta, sirven para, desde el vamos, tratar de solucionar algunos problemas, evitando que crezcan estas redes que no se acotan al interés nacional. Un ejemplo concreto que se me ocurrió para ilustrar este punto es lo que ocurrió el año pasado con el Amazonas, con la Amazonía. Acusando al presidente Bolsonaro, que bastante malo es, de inepto para la gestión y el cuidado de los bienes que existen y los recursos que existen en la Amazonía, se propuso abiertamente el intervencionismo de las grandes potencias bajo el supuesto de que evidentemente los países del tercer mundo no son cuidadosos de los recursos. Yo, por ejemplo, en mi Facebook difundí algunas notas donde esto se dice abiertamente. Hay que generar una intervención sobre aquellos lugares del mundo donde el medio ambiente esté lo suficientemente deteriorado que ponga en riesgo, y atención a este paradigma, que ponga en riesgo los common globals, los bienes comunes globales. Básicamente, ¿qué es lo que decían estos tipos? Estoy hablando de revistas como The Economist o Foreign Affairs, que son dos particularmente Foreign Policy. Stephen Walt lo propuso, que es uno de los máximos teóricos de relaciones internacionales, donde abiertamente dicen que no hay que dejar a los países del tercer mundo al cuidado o la responsabilidad final sobre sus propios recursos, porque en definitiva es contingente que estén dentro de su territorio. En realidad son bienes, la Amazonía es de interés global. Entonces se aumenta la importancia de la Amazonía, con el objeto de que las grandes potencias y eventualmente otros actores puedan intervenir para vulnerar y romper uno de los principios sobre los cuales se asentó el moderno orden internacional, que tiene que ver con la soberanía de los estados y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. ¿Y quiénes son los que desde el territorio denuncian, trabajan, están ahí, informan y sirven como pretexto para que las grandes potencias puedan intervenir? Justamente una serie de redes tejidas de agentes de la sociedad civil, siempre sospechosamente no neutrales, que son los que ponen el grito en el cielo y piden desde el territorio la intervención desde afuera.
Esto ocurrió, por ejemplo, en Siria cuando los cascos blancos denunciaban ciertas atrocidades de Assad, y resulta que tenían solamente un informante que mandaba información a Londres, y esta supuesta red en realidad era inteligencia. Bueno, gran parte de ese es el riesgo que se corre con estas redes transnacionales. Utilizar problemas reales para legitimar el intervencionismo de terceros actores en el interior de la soberanía de los estados. Y por eso, para que no ocurran estas cosas, tiene que haber aceitado un mecanismo de toma de decisiones, de consulta, de información, etcétera, etcétera, que solo se puede lograr con crecientes procesos de integración entre los estados a partir de cercanía geográfica y de intereses comunes. Por eso me parece que es fundamental, respondiendo a lo que dice el compañero, que haya efectivamente una respuesta en la integración de Sudamérica. Ya para ir finalizando, quería dos comentarios breves. Uno sobre si es contradictorio en cierto sentido el patriotismo con el consumo de cultura extranjera. No, no es contradictorio, porque en realidad uno tranquilamente puede tener intereses extranjeros, entre comillas, en cuanto a los gustos culturales, ciertas aficiones, etcétera, etcétera, y en realidad el tema del patriotismo es el cultivo y el respeto de los propios antepasados que han generado la realidad que tenemos hoy. No creo que haya una contradicción, ni creo yo haber dejado entrever nada por el estilo en mi anterior exposición, pero me tomo el trabajo de responderlo para dejar en claro que no tiene nada que ver. Yo también escucho música de afuera, no tiene nada que ver eso. El último punto era sobre el que me quería detener, que es más complejo, a partir de las transversalidades culturales, me pregunta, y las fragmentaciones identitarias, cómo podría ser, además de todo esto enmarcado en ciertas deslices de la cultura moderna, individualista, existista, dice acá, yo agregaría consumista. ¿Cuál podría ser la respuesta desde lo cultural? A ver, esa es una de las cosas que hay que buscar, porque como dije antes, la respuesta, bien, mal o regular, como se la quiera dar, pero que en definitiva a la larga sirvió, que buscaron entre la generación del 80 y las décadas inmediatamente posteriores, estoy hablando del proceso de 1880 hasta 1930 aproximadamente, era tratar de integrar a la gran masa inmigrante y a la complejidad que esto dotaba desde el punto de vista sociológico y cultural a la incipiente población, porque no se podía hablar en ese momento de una nación argentina, porque era como que una especie de continuidad criolla se había vuelto receptora de inmigrantes. La manera de estandarizar, de homogeneizar símbolos, historias y discursos con el objeto de generar una identidad nacional que nos dotara a todos de un mismo cohesión social, respeto por instituciones y comunidad de valores que hiciera de que no se largara cada uno por su lado, como ocurrió en otros países, donde los italianos se fueran por un lado, los españoles por otro, los rusos por aquel lado, todos haciendo el servicio militar obligatorio, estandarizándonos la historia, promoviéndonos el himno, y repito, como dije en un momento, el tema del delantal blanco y todo, logró generar una homogenización necesaria lo suficientemente estandarizado como para poder forjar esa incipiente nacionalidad argentina, lo que se dio en conocer como crisol de razas. La pregunta ahora es que si en ese momento se intentaba que a toda esa multiplicidad se la estandarizara con el objeto de generar homogeneidad como sustrato de cohesión social, ¿cómo hacemos ahora cuando esa unidad narrativa nacional se ve, no digo asediada, porque no hay un objeto de destruirla, pero probablemente con el tiempo podamos decir que es enriquecida, no sé, todavía esto como está en pleno desarrollo, todavía no sabemos cuál es la conclusión de todo esto. ¿Cómo podemos hacer desde un punto de vista cultural para que los contenidos educativos, simbólicos y normativos mantengan a esa tradicional unidad de identidad nacional, a estas nuevas identidades emergentes que nacen como colectivos identitarios que no tienen que ver con un reemplazo de la nacionalidad,
pero que complejizan la existencia de agencias sociales a partir de identidades por interés. Es decir, en algún momento nació el gremialismo en Argentina. Bueno, el gremialismo no era contradictorio con ser argentino. Al contrario, se terminó integrando. Se corrió el riesgo en algún momento, producto de la militancia, en realidad nunca se corrió el tiempo, pero producto de la militancia de muchos extranjeros, particularmente del anarquismo, el socialismo y el comunismo, es de que la mentalidad trabajadora fuera conducida, digamos, por actores que tenían una connotación del internacionalismo proletario. Finalmente, con la nacionalización de las masas que produce el peronismo, el gremialismo se integra como una parte fundamental, no contradictoria en su identidad de trabajador, de obrero, Argentina. La cuestión es cómo hacer para agregar estas nuevas identidades para que también sean cohesionadas a la generalidad más amplia de la nacionalidad argentina. Yo no tengo la respuesta para esto, porque esto es una cosa que la respuesta se dará en tanto y en cuanto el problema se manifieste. Actualmente estamos en un punto parecido, me da la impresión a mí, ya con esto cierro, de los comienzos de la revolución industrial. Cuando uno veía que las grandes asociaciones productivas eran a partir de la máquina, donde multiplicidad de obreros que salían del ámbito rural se encerraban en un galpón para producir algo, uno podía entrever de que finalizaba el orden medieval de los fueros, de las cofradías, de los gremios de artesanos, donde a partir de una labor manual uno trabajaba en relación de dependencia con su propio maestro artesano, al que veía cotidianamente y con el que convivía y conformaba una propia comunidad, extensión de la familia. Uno, cuando aparece el maquinismo con la revolución industrial, podía ver que este orden desaparecía, y si bien podía anticipar ciertas características, la labor ya no iba a ser manual, sino que se iba a modificar sociológicamente, iba a tener un impacto en la sociedad porque iba a ser a partir de la maquinización. Ya no era una relación personal, sino con capitales de un empresario que podía o no ver, pero no había trato cotidiano. Ya no iba a ser en el aislamiento de un taller, sino en unidades gigantescas donde seguramente iba a haber masificación de intereses que se iban a organizar en algún momento. A pesar de todas estas características con las cuales uno podía entrever lo que después iba a ser el sindicalismo, era imposible en los comienzos de la Revolución Industrial ver la forma que iban a tomar estos agentes y los reclamos específicos. Era imposible ver, no sé, en 1750, que 100 años después iba a existir algo llamado sindicalismo, donde iba a existir un actor nuevo que se iba a llamar proletario, o se iban a generar organizaciones sindicales como confederaciones, donde iban a haber reclamos específicos como vacaciones, como es seguridad, accidente de trabajo, aguinaldo, horas, límites horarios de trabajo. Esas cosas no se iban a poder saber. Yo creo que en esta etapa estamos en algo igual, estamos viendo el nacimiento de mediaciones técnicas que antes no existían, como son las comunicaciones, las redes sociales y las causas esta vez globales, y todavía como no se terminan de organizar, todavía no podemos saber qué respuesta damos. Yo creo que conforme vaya ocurriendo esto es que tenemos que seguir yendo a pensar, como estamos haciendo ahora, para ir tratando de dar una respuesta. Pero lo único que no podemos hacer es seguir pensando que estamos en un mundo que ya no existe más. No se va a solucionar si a la mañana a todos los jóvenes les hacemos leer el Martín Fierro. No se va a solucionar con eso. Eso va a agregar y va a ser muy importante para dotar de autoconciencia los símbolos nacionales, la bandera, la historia patria. Sí, porque dotan de autoconciencia colectiva y más nos sentimos parte. Pero de algún modo, así como en algún momento se llevó al proceso de nacionalización del problema, de la causa, de la cuestión social, ahora tenemos que llevar hacia una nacionalización en el sentido de la comunidad de destino a estas nuevas identidades. Ese es el gran desafío. Y es lo que pongo yo como punto de partida para empezar a pensar nuestra realidad. Eso
Bueno, con eso terminaba nada más. Bueno, no sé si Carlos, tenés el micrófono cerrado. Sí, le estaba agradeciendo, Andrés, lo había apagado porque entró a sonar mensaje. No, muy bien, Andrés, muy bueno. Un dato que te Perdón puede si fue ser un útil. poco disperso, pero si bien estaban relacionadas las preguntas, eran varias y no todas no estaban cohesionadas, entonces por ahí, a mí me gusta siempre ver sistematizadamente las cosas, pero el tipo de preguntas me llevaron necesariamente a hablar un poco de todo y tal vez no quedó con gran unidad ni coherencia. Un dato que te puede ser útil a vos y al resto de los compañeros que escuché. La jornada de trabajo de 8 horas se estableció en el mundo por primera vez en el reinado de Felipe II. Es verdad, sí, Para toda España, para todas las Américas, Españas, en todos lados, allá y acá. muy bueno, sí, sí, sí. Es verdad, tengo entendido lo mismo, sí, sí, Nosotros sí, sí. lo tenemos escrito, lo buscamos en un momento y alguien se encargó de distribuirlo. Bueno, Pablo, Fabio, ¿algo más? No, Despedirlo no. a Andrés y agradecerle estuvo bárbaro. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Muy esclarecedor, Andrés. Muchas gracias de Bueno, nuevo. lo único para decirle, yo le había dicho a Carlos, al final con trabajo y todo, probablemente estoy terminando un escrito, un nuevo artículo que probablemente, no sé, capaz que para el fin de semana que está, pues siempre me gusta ver lo que dicen la opinión de mis compañeros del grupo Nomos, que siempre meten mano para decir, ajustá acá, esto no queda claro, corregí acá y allá, nos corregimos entre nosotros, nos leemos entre nosotros, así que en estos fines de semana calculo que o mediados de la semana que viene termino un texto y donde voy a ampliar un poco los conceptos, particularmente de lo último que hablé, así que en su momento, bueno, se lo pasaré a Carlos para que lo difunda entre ustedes, capaz que eso es más Contá, sistemático, más contá con ordenado. eso, contá con eso. Después cuando seas famoso no te Perfecto. olvides, ¿eh? Regalar unos libros, por lo menos. Famoso capaz que puedo llegar a ser, ya estuvieron hablando de nuestro grupo, ahí hay un intelectual que el otro día sacó, no fue muy bueno con nosotros, pero bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Así que bueno, buenas noches a todos. Chao, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Chau, chau. Buenas noches a todos. Pablo.